Estamos de vuelta con Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, para conversar sobre el espectacular crecimiento de la región Cusco. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. Un gusto, como siempre, estar acá. Miguel, es realmente impresionante el fenómeno que se ha visto en Cusco en cuanto a crecimiento económico, y especialmente cuando lo comparamos no solamente con otras regiones en el Perú, sino con otros países en el mundo. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, sí, en el Perú en los últimos 10 años, en las estadísticas oficiales, los dos regiones que han liderado el crecimiento han sido Ica y Cusco, casi igualitos. Las cifras que tenemos preliminares para el 2013 marcan que Cusco este año pasa a ser la primera y Ica pasa a ser el segundo lugar. Y la tasa de crecimiento que han tenido es impresionante. En los últimos 5 años Cusco ha crecido más que China. Más que China. En los últimos 5 años. En los últimos 10 un poco menos, pero no tanto. Ajá. Si Cusco fuera un país independiente, en los últimos 5 años sería el país de mayor crecimiento de todo el mundo. ¡Qué increíble! Es una cifra contundente realmente, Ajá. ¿no? ¿Y eso a qué se ha debido? Bueno, había una expansión masiva en varias cosas. Por supuesto, el tema del gas ha crecido mucho. Ajá. Todos sabemos la gran expansión que ha habido en todo el tema de turismo. Hay una gran expansión minera también. Y eso además ha jalado toda una serie de otras actividades en Cusco que también han crecido de manera significativa, ¿no? Entonces, ha habido un efecto muy grande sobre toda la actividad económica en Cusco. Es uno de esos lugares, una de las regiones donde se marca esta historia del crecimiento, empleo, ingresos, disminución de pobreza. Todo eso que ha ocurrido en el Perú, en Cusco, ocurrió particularmente, ¿no? Cuéntanos un poco de esas cifras: empleo, salarios, disminución de pobreza. ¿Qué ha pasado en Cusco? Bueno, al igual que Cusco lidera el crecimiento económico en el Perú, también es una de las regiones que lidera el crecimiento en términos de empleo, crecimiento de empleo adecuado. Es decir, no solo ha mejorado enormemente la cantidad de empleo en Cusco, sino la calidad del empleo ha mejorado enormemente también, los ingresos han aumentado sustancialmente. Además, como en todo el Perú, el crecimiento ha sido mucho más fuerte en las ciudades que en el campo. Ha habido un crecimiento hacia la ciudad. El empleo en Cusco ha crecido a tasas espectaculares, ¿no? O sea, hay sí más de lo que ha crecido el empleo en China, por ejemplo. Y en la región en general ha crecido fuertemente. Los ingresos de las familias han crecido de manera muy fuerte, y eso es lo que ha llevado a una reducción dramática de la pobreza en Cusco, ¿no? Sigue habiendo, como en mucha parte del Perú, mucha pobreza en Cusco, pero hay muchísimo menos de lo que solía haber. Pero el salto que se ha dado es bastante grande. Enorme, un salto cualitativo, así que marca, digamos, día y noche, ¿no? Ajá. Y cuéntame, muchas personas siguen viendo a Cusco como equivocadamente, ¿no? Como una región agropecuaria y eventualmente turística, ¿no? Pero ¿cómo se compone actualmente la producción en Cusco? Bueno, con lo que es el gas de camisea que queda en Cusco y con las grandes actividades mineras nuevas que hay, expansiones de Tintay y lo demás que hay, de Tintay, ha aumentado muchísimo la actividad de minería de hidrocarburos en Cusco. Es un porcentaje importante del producto. También ha aumentado mucho el turismo. El problema es que en el Perú las estadísticas de turismo no las tenemos agregadas correctamente, porque el turismo es un poco de todo. Está hoteles y restaurantes, pero están los tours y están lo que le venden digamos, las artesanías y los shows. Y no está organizado de una manera. Entiendo que se está trabajando en la Universidad de San Antonio Abad, lo que llaman la cuenta satélite, tratar de calcular cómo es la actividad de turismo. Pero claramente es muy fuerte en Cusco también, ¿no? El año 2010, cuando hubieron los huaicos que cerraron Machu Picchu y, digamos, bajó tremendamente el turismo, se vio en Cusco cómo la actividad económica colapsó, digamos, ¿no? Entonces, muy fuerte el turismo también. Y el sector agropecuario más bien es pequeño. Las estadísticas te indican que el sector agropecuario es menos del 10% de la producción de Cusco. Lo que ocurre es que todavía un porcentaje importante de la población, si recuerdo bien algo como 18% de los trabajadores en Cusco, están dedicados al sector agropecuario. Solo generan como 8% del producto, si recuerdo correctamente. Y ahí es donde hay un porcentaje muy importante de pobreza en Cusco, ¿no? La economía, la agricultura altoandina es de muy baja productividad y por lo tanto es una de las principales fuentes de pobreza en el Perú en general y en Cusco en particular también, ¿no? O sea, si Cusco quiere seguir creciendo a estas tasas o incluso aumentar su tasa de crecimiento, tiene que hacer algo por aumentar la productividad de sus trabajadores.
Claro, no solo para seguir creciendo más, porque la productividad en general va aumentando. En Cusco la productividad todavía no es tan alta en relación con el Perú y con Lima, por supuesto, pero está aumentando. Generalmente es baja, además, o sea, comparativamente con otros países. Perú no es un país muy productivo y dentro del Perú Cusco no es una región muy productiva. Claro. Pero el crecimiento de la productividad está aumentando fuertemente. Es decir, arrancamos de muy abajo y se está avanzando rápidamente, pero todavía hay mucho por recorrer. Claro. ¿No? Y donde más espacio hay probablemente para recorrer es justamente en el sector agropecuario. Entonces, Cusco no es ni va a ser nunca un emporio agropecuario. Claro. Ver unos cuantos productos y zonas que son muy apropiadas para la agricultura, pero como región entera no lo es. Pero mientras tengas 18% o 20% de la población que depende de la agricultura y buena parte de la población más pobre, tú tienes que dedicar muchos recursos a mejorar la productividad en el agro para que esas personas puedan elevar su nivel de ingreso y gradualmente irse dedicando a otras actividades más productivas, ¿no? Es un reto muy importante el desarrollo en Cusco. ¿Y cómo logras eso? Bueno, eso se tiene que hacer probablemente con apoyo de los gobiernos regionales y locales, el gobierno nacional, porque como digo, hay una parte de la población de muy bajos ingresos, muy poca productividad, no van a salir de esto solos, necesitan ayuda, un impulso inicial para poder salir de esta situación y generarse ya niveles de empleo, de ingresos más altos, sea en esta misma actividad con mejor productividad o en otras actividades conforme se vayan dedicando a algo más productivo, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha sido el desempeño del sector público en Cusco? Bueno, ese ha sido justamente probablemente la limitante más importante para el desarrollo en Cusco. Cuando uno habla con los cusqueños, creo que todos entienden que había un crecimiento económico enorme, entienden que el empleo ha mejorado mucho y las remuneraciones, pero hay un nivel de insatisfacción grande porque cuando tú miras temas como salud, educación, agua, infraestructura, las cosas no están bien en Cusco todavía, ¿no? Ni en términos absolutos ni en relación al resto del Perú. Claro. Y esto es sorprendente porque lo que las cifras te indican es que gracias a la bonanza económica que ha habido, a las regalías, al canon, estas cosas, Cusco es la tercera región que más presupuesto tiene por habitante en el Perú. O sea, los recursos públicos por habitante son muy abundantes. Claro. Se han cuadruplicado en los últimos 7 años, si tengo la cifra correcta. Es un crecimiento impresionante. Claro. Tiene más recursos de lo que nunca ha tenido en su historia. Y sin embargo, pese a ser la tercera región con más recursos públicos, es la región número 15 en educación, la número 16 en salud, la número 10 o 11 en infraestructura. Es decir, no se han convertido estos enormes recursos públicos en mejoras tangibles en la calidad de vida de buena parte de la población. Es decir, ha habido mejoras, pero aún dista mucho de que alguien se pueda sentir satisfecho con lo que se ha logrado, ¿no? Claro. Entonces, el sector público, la gestión pública, todavía tiene mucho espacio por mejorar, ha sido todavía bastante deficiente en Cusco, ¿no? Ahora, entonces se podría decir que en líneas generales, en Cusco ha pasado lo mismo que ha pasado en el Perú, que es que tienes un sector público, tienes un gobierno que no está en contra de la inversión, ¿no? Que en teoría quiere que haya más inversión, pero que en la práctica no logra viabilizar la inversión y que esa inversión se traduzca en mejores condiciones de vida para todos sus habitantes, ¿no? Cada sector tiene su función, ¿no? El sector privado genera riqueza, genera empleo y genera recursos para el sector público. El sector público tiene que usar esos recursos para mejorar la infraestructura, la educación, la salud, la calidad de vida de la población. Esto último se está haciendo de manera muy pobre realmente. La primera parte ha funcionado, la segunda, si bien hay progreso sin duda, es todavía bastante deficiente de lo que se está logrando. Y efectivamente, Cusco es un poco como el ejemplo estrella de lo que está ocurriendo en el Perú. Enorme crecimiento de los recursos públicos, todavía pobres resultados en términos de qué es lo que esos recursos públicos le están dando a la población. Es un reto muy grande que un poco como resume el problema central del Perú y se ve muy claramente en Cusco, ¿no? Claro. Ahora, por suerte, lo que tienes no es algo equivalente a lo que sí ves en otras regiones, como por ejemplo Cajamarca, que la verdad es que donde se podría estar contando una historia similar si es que en el mismo gobierno regional no existiera una oposición a la inversión privada. Claro, es que una cosa que ha cambiado mucho la realidad del Perú en los últimos 10, 15 años es que hace 10 o 15 años lo que ocurría con el desarrollo económico de una región dependía relativamente poco de las decisiones que se tomaran en la región, sea por los ciudadanos de la región o por las autoridades de la región.
Hoy día es muy claro que el factor fundamental que determina si a una región le va bien o le va mal son las decisiones que se tomen en la región por las personas y las autoridades de la región. Y el caso de Cusco es claro y el de Cajamarca también. Claro. Quien utiliza bien sus recursos crece y tiene esta bonanza como la que está viendo en Cusco y en otras regiones. Y quien no sabe utilizarlos, no sabe aprovecharlos, no se sabe poner de acuerdo para llegar a consensos y generar crecimiento y empleo, tiene la situación de Cajamarca, que hace 2 años está en recesión y donde el empleo cae todos los trimestres. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Es un gusto estar acá. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.